Lo que encuentra en la música de Monteverdi es, decía lo que creo que Warburg y Calasso encuentran en Botticelli. Además que, pues en realidad, comenta Calasso, sí es un estudio muy completo. Incluso menciona, ¿no? Que por ejemplo, Didi Uberman también tiene un comentario de las ninfas, ¿no? Se llama Ninfa Fluida. Y Agamben también tiene un comentario de las ninfas. Y quería leerles algo, ¿no? De aquí. Este, muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Dicen, las ninfas posibilitan la música, no solo por el mérito de su arte, sino porque su naturaleza es movimiento, propagación. Saben de diosas, saben de dioses, saben de infinitos mundos que están en lo finito del mundo. Conocen la suerte de aquellos 9 ciegos a los que Circe regaló un cofre. Extraviados durante 3 años, surcaron las mares, cruzaron los ríos que les impedían el camino, ascendieron la aspereza de los montes, salvaron las llanuras más extensas y fragosas. Al fin se detuvieron ante las aguas del padre Támesis, las de aquel Tamesa el obscuro. Había en sus márgenes honestas ninfas joviales. Confiados, se dieron el cofre a una de ellas. Por hechizo de la maga, se abrió en sus manos en el instante mismo de acogerlo. Con este prodigio, los que hasta entonces eran sombras erráticas recobraron la vista, se alborozaron, fueron la alegría, la encarnaron, no tanto por regresar a la luz perdida, sino por haber descubierto otra más fulgente, la del bien, la del bien excelso. Hincaron la rodilla en el suelo, no hallaron otro medio que la música para honrar con gratitud a Circe y a las ninfas. Entonces también es interesante cómo eh, pues Ramón Andrés al principio del libro hace esta comparación de lo fluido con las ninfas, ¿no? De lo fluido de los ríos, de los arroyos, dice, son lo que moldean, lo que dan forma a la tierra y la moldean con una erosión que no es de inquietud, sino de constancia y saber fluir. Y bueno, ahora que comentas, pues doy pie un poco al capítulo 5, ¿no? A no ser que ustedes quieran comentar algo de la conferencia pasada. Hay que quería también comentarles sobre el metro, ¿no? En el 135, Apolo dice, ¿no? Perdón, en este caso dice, Apolo quiere la obsesión escándida por el metro. Quiere imprimir inmediatamente el sello de la forma sobre el flujo del entusiasmo. También la lógica es impuesta por Apolo, como metro vinculante con el flujo de la mente. Entonces, este comentario creo que puede entenderse a la luz del fluir y de lo fluido, de lo que dice Ramón Andrés, que es excelso, pero también que es exceso. Y eso es como la llegada del mar a un continente, ¿no? Y como a eso se le quiere, pues no sé, poner el metro o intentar darle forma, que es pues la acción de Apolo, vamos a ponerlo así, aunque obviamente esa forma no es lo estático, ¿no? Es solamente la, la oscilación de aquello exceso infinito, el movimiento de las ninfas, y aquello que le da cierta forma, de la cual todas las otras formas derivarán. Por ejemplo, en el nacimiento de la filosofía, Giorgio Colli habla de esto, como la filosofía es un movimiento muy posterior que deriva de lo que hemos estado hablando del enigma, ¿no? De las proposiciones enigmáticas de Delfos. Eh, pero que cuando tienes un flujo con el metro, con la forma, con Apolo, ahí surge este enigma. Por ejemplo, ¿no? En el cruce entre lo fluido, lo fluido de la fuente precisamente, y la forma, en la 136 habla de Inge, ¿no? Que era una doncella maga, pero también la primera ninfa. Dice que, bueno, que Zeus, perdón, era la convirtió en un pájaro, el pájaro que torcía su cuello, ¿no? Y que él era, este pájaro era el primer, no sé, mm, como captador de la mente, ¿no? Y dice que el movimiento de este pájaro imprime a la mente un movimiento circular obsesivo que la saca de su inercia y la engancha a una rueda divina.
que gira incesantemente como las esferas. En esa rueda se dejan atrapar incluso los pensamientos de los dioses. Entonces, con esta cita también, esta pues, reconstrucción que Calazo hace de las ninfas en el mundo griego, creo que también podemos entender cómo, pues de dónde viene la locura de la que habla. De este movimiento obsesivo que es captado porque tiene una forma, pero es la forma de aquello fluido, de aquello que es exceso. Y bueno, en el 137 sigue con el tema del ninfoleptos. Dice, ¿no? La ninfa es la posesión. Ninfoleptos es quien delira capturado por las ninfas. Apolo no posee a las ninfas, no posee la posesión, pero la educa, la gobierna, que es un poco lo que estoy hablando, ¿no? ¿Y por qué no posee la posesión? Porque la posesión es un atributo de las ninfas, ¿no? Entonces, no es no es un movimiento de, pues de captura, no es como consumir un objeto delineado que está ahí, sino por el influjo que tiene, más bien por el influjo que tienen las ninfas sobre Apolo, a quien Apolo les intenta dar forma, es que él mismo es delirante en ese movimiento y lo educa y lo gobierna, ¿no? Lo transmite eventualmente. Ajá. ¿No? Las musas eran doncellas salvajes del Helicón. Apolo fue quien las hizo emigrar a la montaña de enfrente, el Parnaso. Él fue quien las educó en los dones que convirtieron a aquel grupo de doncellas salvajes en las musas. O sea, las mujeres que invaden la mente, pero imponiendo cada una de ellas la ley de un arte, las leyes de un arte. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo del capítulo o algo que hayan pensado. Sonia. Sí, o sea, como igual un poquito atrás, ¿no? Justo esto que ya habíamos dicho, ¿no? Que después que justo está el enigma, pero bueno, aquí hay esto que decías del construir, bueno, además como si es un motivo. También en el texto, está ese de Didi Uberman, y también hay una parte justamente sobre la ninfa, que está justamente en la imagen árabe, ¿no? Que tiene que ver también con esta, que también tiene que ver, o sea, bueno, ya sé como toda una cosa ahí con las mariposas también, como los capullos también se les llaman ninfas, o sea, como todo, que tiene que ver mucho con la cuestión del aparecer, porque al final también esta fluidez de la que hablas, pues también tiene que ver un poco con esa diferencia que un poco Luis no sé, me acuerdo quién es que la sesión pasada lo estaba planteando, esto del orden anterior, ¿no? También, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que, digamos que con Apolo lo que empieza a ver es configuración para nosotros, para los humanos, o sea, de un orden de indiferencia, de fluidez, de rapto, de metamorfosis, como decíamos, de repente ya va a haber como esta ordenación, que es un poco lo que introduciría Apolo, ¿no? Frente a, digamos, esta indiferencia también, de esta indiferencia primera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que un poco también, que es lo que hemos dicho también, que esta locura o esto estático es volver también de alguna manera a esta indiferencia, pero pues ya desde esta separación, ¿no? Y algo que les había dicho la sesión pasada también, que justamente, pues el paso que va del enigma a la poesía, ¿no? Que creo que es importante, justamente porque también como poesía tendremos que entender pues algo más complejo de lo que entendemos hoy. Tendrá que ver justamente con pues, un primer momento con la mitología, ¿no? También con esta forma de pensar como pensamiento justamente del origen, o sea, la mitología como pensamiento del origen, o como esto que hemos estado trabajando como ¿no? O Leo decía proto-ontología, ¿no? Justamente porque, digamos que lo poético todavía no está separado, o es un hablar desde la inmanencia, o sea, todavía no está esta separación, ¿no? Que va a haber en el concepto, ¿no? Dice en la 134, la poesía, dice, ¿no? Bueno, ¿no? Dice, el dios sabía que el poder venía de la posesión de la serpiente enroscada en torno a la fuente, pero esto no le bastaba. Sus mujeres, sus hijas y vaticinadoras debían revelar el verso, no solo los enigmas del futuro. La poesía se presentó como la forma de aquellas palabras ambiguas que los consultantes preguntaban para decidir acerca de su vida y cuyo significado, con gran frecuencia,
solo comprendían cuando los hechos ya habían acaecido. Y Apolo no quería chamanes informes, sino doncellas salidas de las grutas del Parnaso, todavía vecinas de las ninfas, que pronunciaran versos bien construidos, ¿no? Y un poco eso, ¿no? O sea, un poco, me parece que es importante, marcar como esta afiliación entre el enigma y, bueno, el enigma también sería una forma de poesía, ¿no? O sea, el enigma y la poesía, ¿no? Eso. Y una cosita más, bueno, me acuerdo de mucho que ya, una cosa que dice justo abajo de lo que leíste, que es muy importante porque también, ¿cuál es la relación de las ninfas con las musas? ¿No? Nada, vale, esa es pregunta. Ay, pregunta maestro, pregunta para todos. Y esto que dice que es increíble, ¿no? Ahora yo estoy muy en la línea de Ramón Andrés, ¿no? La única continuidad está dada por el sonido. Ahí lo dejo. Bueno, sí, lo de las musas es muy interesante y creo que está en el último comentario que hice, ¿no? Lo de la imponiendo a cada una de ellas las leyes de un arte. Y creo que, o sea, a ver cómo lo digo. Es que es como, es una forma, ¿no? O sea, es la forma ya de la inspiración particular. Es como si, creo que es también esto que comenta Calazo, ¿no? Para, para comentar el fenómeno tenían muchísimas palabras, lo que para nosotros solo es locura y sus derivados psiquiátricos, para ellos era todo un catálogo de expresiones de posesión. Pero las expresiones de posesión pues sí, para ciertas artes eran muy bien conocidas y tenían la ley, tenían su forma, ¿no? O sea, tenían una manera propia de relacionarse con la locura que viene de las ninfas, llamadas musas, ¿no? No sé qué piensan ustedes y bueno, lo que lo piensan. Creo que también hay un comentario acerca de este influjo en la filosofía, que se me hizo también muy interesante, ¿no? Está en la 142. Dice, la fuerza de lo abstracto nació como rechazo del enciclopedismo épico, en el que las sentencias sobre el poder de los dioses o el precepto sobre cómo ajustar los ejes se presentaban como piezas de igual valor y frecuencia en la superficie de la narración. Anaximandro y Heráclito pretendían lo contrario, frases que abarcaran ciclos enteros de la realidad y casi los oscurecieran al deslumbrar con su propia luz. El logos, cuando aparece, aniquila lo concreto, la acumulación de detritos que hay en cada experiencia, la coacción que obliga a repetir cualquier detalle. Al igual que la cifra o flecha de Bari, el logos traspasa en un átomo del tiempo lo que los rapsodas estaban acostumbrados a chapucear y a repetir durante interminables noches humeantes. Esto, por ejemplo, no sé cómo lo entendemos, antes de que yo les diga cómo lo entiendo yo. Brillo. Pero primero lo de las ninfas, yo creo, maestro, no, que justo es hablar, o sea, cuando hablamos de musa, que estamos en el otro momento. Un momento donde ya está Apolo. Y donde por eso, digamos que esa fuerza ya es una fuerza que está dirigida, ¿no? Mediada por el arte, ¿no? O sea, una fuerza que lo que va a hacer es configurarse en música, o sea, justamente eso invisible o es inaudible, ya tiene una forma de aparecer, ¿no? Relación, ¿no? De hacerse sensible, que es justamente, pues sería el arte, ¿no? Que además es muy bonito, porque si lo piensan, es una cosa que está absolutamente ligada con Deleuze. Hacer, ¿no? Sensible o hacer, ¿no? Visible y audible las fuerzas del cosmos. Entonces, eso casi que es lo mismo, nada más que en lenguaje contemporáneo. Pero creo que tiene que ver con ese paso, ¿no? Que ya hablamos de las musas cuando ya irrumpió Apolo y metió, digamos que ya de una primera forma de orden, ¿no? Ya, ¿no? Lo otro lo ustedes.
No, nadie, o sea, lo que yo entiendo es el influjo de las ninfas en la filosofía. Tiene mucho que ver con el comentario del pájaro, como el pájaro que torce su cuello y que pues te deja absorto, te deja totalmente capturado. Y creo que, por ejemplo, con la noción de logos es algo similar, no es algo que se contraponga a ese movimiento, solamente mm, voy a decir lo conceptualiza, pero no porque lo separe de ese movimiento, sino porque lo expresa en una palabra ya, no tanto pues, no tanto en la poesía y en el enigma, sino en la palabra. Pero esta palabra y la sentencia de Anaximandro capturan todo, ¿no? O sea, lo insertan también en un ciclo, en un circuito de aparición y desaparición, por ejemplo, con el tiempo de Anaximandro, pero también de contrarios, más bien de la unión de contrarios. Entonces, en ese movimiento cíclico circular, ¿no? Dice, cabe cada experiencia, eh, se repite cualquier detalle. Es decir, como que también lo hace íntimo con el propio movimiento circular del pájaro, es decir, del movimiento circular del flujo de la fuente, ¿no? O sea, de lo que aparece y lo que desaparece por sí mismo. Bueno, yo lo entendí así. Ajá. Camille. Hola. Este, pues me gusta mucho esto que dices en esa parte. Siento que hay varias cosas. Es que siento que está ligado un poco a lo que decías recién, Sonia, ¿no? Como cuál es la relación entre las ninfas y las musas y cuál sería como, digamos, como ese movimiento que relaciona a las ninfas con las musas, que tiene que ver como un poco con este devenir que individualizante, individuante, más bien no individualizante, individuante, y cómo eso, digamos, opera también en el logos, ¿no? Como, bueno, esto, ¿no? O sea, lo que acabas de leer, ¿no? Frases que abarcan ciclos enteros de realidad, ¿no? Es decir, cómo configurar esos ciclos de como de ese movimiento de una rueda eterna, cómo configurarlos en un decir, ¿no? Una forma de decir. Y, y siento que, mm, o sea, como que eso, de alguna manera, Calazo, siento que está hablando de, digamos, como de esta posibilidad de la filosofía, pero al mismo tiempo también está, pues, un poco como rechazando otra, ¿no? Como, ¿qué pasa con esto que no, digamos, que no está correspondiendo a ese movimiento? No lo sé. Yo creo que es o sea, o sea, sí es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo porque estamos pasando de un orden al otro, ¿no? O sea, creo que aquí el apunte, yo no sé, ¿no? Pero creo que el apunte también es básicamente temporal. Es cómo pasamos de una forma de decir que es atemporal, también por lo poético es importante, ¿no? A justamente a logos, que ya tiene que ver también con cómo pensar eso en el tiempo. Yo creo que hay una fractura ahí que es interesante, porque además todo el libro por eso es alucinante, porque está recreando ese discurso que al mismo tiempo, o sea, ese discurrir que al mismo tiempo es un recurrir, que es justamente la temporalidad mitológica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes traer, qué es pensar, es lo del eterno retorno de Nietzsche, es cómo traer eso atemporal al tiempo? O sea, creo que un poco en el primer, o sea como justamente en Anaximandro, en Heráclito, ese movimiento de traer, por eso lo que es ese concepto, ¿no? De traer eso al tiempo también, sin perder, ¿no? Sin perder ¿no? Tratar de conservar, ¿no? Eso atemporal en el tiempo, Ujú. ¿no? ¿O qué piensas? ¿Qué piensas? Es que lo del tiempo, por ejemplo, un poco más abajito que eso también se me olvidó leerlo, ¿no? Dice, fue una ebriedad que carecía de precedentes. De Oriente habían llegado historias más ocultas que las demás historias, pero aquí no se trataba de historias, eran enunciados desnudos en comparación con los anteriores que imprimían a las cosas el sello de lo que es.
Pero es verdad, ya no eran historias como, este, como los rapsodas, ¿no? Pero es curioso porque es una no historia, es decir, es una sentencia de lo que es, que no es temporal. Sin embargo, está ya en el registro de lo temporal, es decir, de la forma. Y no solo eso, ¿no? O sea, está en el registro de lo que aparece y desaparece, ya no de las metamorfosis, ¿no? Un poco ya para también pensar el siguiente capítulo. Es decir, ya no está en el registro de lo que, siendo lo mismo, se multiplica y varía en el espacio, ¿no? Es decir, en las metamorfosis, sino de aquello que puede ser raptado por Hades, ¿no? O sea, ser de lo visible pasar a lo invisible, de su oculto al oculto, o de lo que aparece en lo que desaparece. En ese registro puede decir una sentencia que a la vez que contiene el tiempo es atemporal, ¿no? Primero con la impronta de lo que es, luego con la impronta de Apeiron, y esto que sean mutua retribución por el tiempo, y finalmente por el logos y la unidad de contrarios. Ajá. ¿Sí, Héctor? Cuando abordé este capítulo, justamente lo pensé eh, por el comienzo, ¿no? O sea, ¿por qué menciona a Dioniso cuando realmente aparece muy poco, ¿no? De hecho, capturé las veces que aparece 5 veces, cuando mucho en el capítulo. Y la mayoría indicando esto que ya había dicho Ernesto la clase pasada, ¿no? Que parece, no son, no son amigos, pero tampoco enemigos, ¿no? Y me parece que tiene que ver con el movimiento de restauración. O sea, primero señala la posesión de Dioniso, ¿no? Que es algo que en este momento ya tenemos perdido, o aparentemente perdido, ¿no? Que sería justamente arrojarse al agua oscura, que tendría que ver con lo que leímos la semana pasada, con el ejemplo del viento. Decía, hay dos opciones eh, cuando golpea el viento y estás justamente en el agua, ¿no? Una es la de joven, que se avienta al agua oscura, que es justamente la posesión de Dioniso, y el otro, la del viejo que la avisa al otro que suelte la vela y que lo haga seguir, ¿no? Y me parece que aquí justamente eh, ya en esta pérdida de volver a lo inmanente se está preguntando cómo es que ya dejando soltar la vela y llevarnos por la posesión de Apolo, cómo es que podemos volver a retomar, ¿no? Porque inclusive cuando se habla de los demás pasajes como justamente de esta ave, de esta Jinx, que tiene el cuello torcido, pero posteriormente también habla de, de los objetos que son utilizados para el sacrificio. Y hasta el último, bueno, casi hasta la última parte, antes de que empiece a nombrar Solón, dice que Apolo muestra su verdadera figura, ¿no? Su figura como lobo, como, como devorador, ¿no? Es decir, cómo es que adquiere esta violencia, pero también nos está invitando justamente a restituirla de algún modo, ¿no? Porque aquí justamente viene la otra parte de lo que habíamos abordado la semana pasada, tanto lo del rapto como lo del estupro, ¿no? Porque si bien son figuras comunes, eh, Apolo también toma venganza cuando no está restaurado, ¿no? De hecho, ese es el principio de la Ilíada, justamente porque no se restauró este ciclo, es que ataca a los griegos. Y cuando no se restaura de alguna manera en la palabra, ya separados, ¿no? De esta inmanencia, es que adquiere una ferocidad que va contra uno mismo y adquiere esta figura de lobo. Y ya se pierde, porque aquí lo que se está peleando es que ya perdimos justamente esta libación, ¿no? Que sería lo que representa Dioniso posteriormente, que ya el mundo ya regido por la luz de Apolo. Y, o sea, yo ligo esto justamente con dos partes.
La primera, la figura del lobo, porque en la cultura griega, siempre que aparece el lobo, justamente está ligado con ese no retorno y como castigo se vuelve a la licantropía, ¿no? Justamente el alter de Dioniso, como ya lo había mencionado otra vez, que es el Leucer, en una de las otras mitologías que platica Pseudo Plutarco, habla justamente de eso, que en el reino de su padre se comían a sus hijos, ¿no? A la cena y se comían a la gente alrededor. O sea, y esa no restauración de la vida hacía justamente que Zeus llegara como invitado y los convirtiera en lobos, ¿no? Los convirtiera en algo totalmente arrebatado, fuera de sí. Es justamente querer sostener la propia vela, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el barco? Se lo va a llevar, ¿no? Y me parece que aquí lo que nos está refiriendo es eso, que el logos puede ser justamente un medio para restaurar justamente esa inmediatez perdida y que por medio de la palabra es que podemos justamente generar otras formas de pensamiento, otras formas de volver a esa inmanencia. Mm, Bueno, con tu intervención, y utilizando tu palabra, ¿no? Que es de restauración, creo que hay dos sentidos, ¿no? Uno es el que dice en la 142, al final del párrafo que estoy leyendo, ¿no? Que en Delfos, allí los sacerdotes descubrieron por vez primera que el conocimiento que es poder no procede únicamente de la historia secreta de los dioses, sino del silogismo hipotético. Obviamente no porque el silogismo fuera una forma que habría que llegar, sino porque se derivó de la propia enunciación formada por Apolo, ¿no? Este, y, y, y sí, ¿no? Como, ¿cómo se puede restaurar desde la palabra en sus diferentes momentos, como ya hemos comentado? Y otra está, del aspecto del sacrificio, que obviamente yo no soy un experto en esto, porque ya, bueno, es más conflicto de la religión y mitología, pero creo que la idea es que en el sacrificio se puede, pues, restaurar, ¿no? O expiar el movimiento solo de, no sé cómo decirlo, como el movimiento que solo es exceso y que por ser exceso a lo que no, a lo que está formado de eso, no solo destruye, sino también salva, comentando lo que habíamos dicho la clase pasada. Em, y también con esto que comentas, ¿no? De Dionisio y Apolo, creo que también una parte importante de este capítulo está en la página 145, 146, cuando habla de las calderas, del caldero de bronce. Porque ya no, a ver, porque eso es un gesto que no, que es anterior a la palabra, creo que también. Bueno, al menos así lo pone Walter Otto, ¿no? Este, y como en ese caldero, ¿no? Lo que importa no es la pitia, no dice ni el receptáculo de poder, no importa la palabra de la pitia solamente, sino lo que está hirviendo en el caldero, que es Apolo y Dionisios. Este, bueno, ahorita seguimos platicando del sacrificio, pero Omar, ¿tú qué querías comentar? Sí, claro. Bueno, yo digamos que sigo pensando lo de las musas y las ninfas, ¿no? Y yo creo que se me hace ilustrador lo que dijo la profesora de que las musas eran algo más, ay, creo que ya me confundí, creo que no fue la profesora, pero bueno, de que las musas era algo ya mediado por el arte, ¿no? Como con cierto orden y cierto, pues sí, con cierto orden, y con las ninfas es un poquito más de descontrol, ¿no? Entonces, digamos que a la hora de fijar estas nociones temporales de cuándo cambian, por ejemplo, las musas, ¿no? En los relatos y ahora son no, más bien, cuándo cambian las ninfas por musas es un poco difícil de llevar a cabo y de tener recolección y más como en la cultura griega, ¿no? Que además todos sus mitos son más
de poéticos, o sea, más al aire y no tanto escritos. Entonces, podría, o sea, bueno, yo como lo había interpretado era como que cierto pase del, no sé cómo llamarlo, a lo mejor cierta transición del paleolítico o de cierta, digo, pasándolo a términos a lo mejor un poco más modernos o más para acá. O sea, de que las ninfas son un periodo todavía paleolítico, que aunque ya existe, por ejemplo, lo dionisíaco, a la hora de que llega Apolo, ¿no? Con toda su luz y su esplendor, y crea esto de las musas, pues ya se crea como a lo mejor estados o comunidades ya como neolíticas, sino paleolíticas, no sé qué opinan, ¿no? Porque digo, al final las épocas y las fechas son como que muy arbitrarias, en el sentido de que si alguien pone la Edad Media en la caída de Roma y en el descubrimiento de América, ¿por qué no pudo haber sido 2 años antes o 2 años después, no? O sea, sí hay cierta arbitrariedad a lo mejor en esto de las épocas, pero, y digo, entonces a lo mejor como que los griegos al no suenan dogmáticos al decir, pues de aquí a acá son las musas y de aquí para acá es el periodo de las ninfas, ¿no? O no sé qué opinan. Sí, creo que va en el sentido este, de lo que está tras las formas de las musas, o la fuerza la fuerza innombrable o la fuerza mm, infinita que se presentan cuando se presenta la inspiración. Pero en esa inspiración, con las 7 musas, ya, que tienen, ¿no? un nombre, unas relaciones, sus artes particulares, está operando tras ellas una fuerza que está regada por todo el cosmos, ¿no? Literal, ¿no? Acuérdense en el capítulo 7, ¿no? Dice Calazo, hasta aquí, hasta en el Hades, el lugar más recóndito del mundo, se encontraba una ninfa. Y esa fuerza como ingente es la que, la que tiene una ley ya, ¿no? La que se presenta como algo particular, una relación singular con una obra, con un arte, ¿no? Con una técnica. Creo que va por ahí la cosa. Ajá, Ernesto, ¿tú quieres comentar algo? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Eh, hola, ¿se me cachan todavía? Hola, hola, Sí, ¿me sí, oyen? sí, escuchamos. Ya. Es que aquí la máquina me está diciendo que está bloqueándose. ¿Quién sabe? Creo que ya los perdí. No, sí te escuchamos. Qué miedo. Ah, no, ya no. Bueno, lo que regresa Ernesto, Frida, ¿nos quieres comentar algo? Hola, perdón. Justo pensaba un poco sobre lo de las musas, pero después de lo que le comentaste a a mi compañero, no sé, a lo mejor le digo una burrada, ¿no? Pero justo leyendo y como haciendo relación de los dos textos de Calazo, veía así como decía la maestra, ¿no? Las musas como ese origen, como ese antes, igual como lo que tú decías en la exposición que hiciste en la clase anterior sobre cómo, más bien las musas, no, las ninfas, como el inicio, como parte, y ya ahorita este momento ordenado, ¿no? En el que ya tenemos como un tipo de construcción. Pero no sé, ya me quedé como pensando justo en lo que le acabas de decir a mi compañero. No sé, tendría como que estructurarlo mejor para poder decirlo. Ok, bueno, creo que también, sí, tu intuición es pues correcta, ¿no? Es lo anterior a, a la inspiración de la musa de la historia, Clio. Digamos así, ¿de dónde obtiene esa energía, ¿no? O esa potencia. Bueno, había una palabra para designar eso, ¿no? Que de repente venía, este, te- esa palabra también, bueno, ninfas, este, es la fuente, ¿no? Donde, pues, vimos, Apolo obtuvo sus propios dones adivinatorios. Entonces, digamos, la fuerza que está en Apolo como, como adivinación, está en ellas como inspiración, ¿no? En las musas, quiero decir, pero que vienen de las ninfas. Creo que por ahí iría también un poco la O cuestión. sea, es muy interesante la cuestión figurativa, ¿no? O sea, justo, o sea, la ninfa es
lo dijiste hace rato, o sea, la ninfa es la fuente, es decir, es el correr del agua, pero el agua que no puedes aprender. Por eso es lo que está antes. Es algo que no puede, o sea, que si bien aparece, no se puede aprender. ¿Qué pasa con las musas? Que ahí ya se aprende, por eso yo decía, se hace sensible, como música, como, o sea, esa misma fuerza, esa misma fuente, ¿no? Digamos que se diversifica en la música, en, ¿no? La pintura, o sea, como en las diferentes, ¿no? En la historia, o sea, eso, o sea, creo que ese es un poco el punto. Por eso decía, ya tiene un orden, no es que sea un orden cerrado, pero ya está, digamos, dirigido de alguna manera, ¿no? Pero es una fuerza, digamos que es una fuerza, que además eso es lo que hace Apolo. Apolo media. Ahí hay una mediación para que haya configuración y que no sea la pura fuerza, la pura, ¿no? El puro brotar, ¿sí? No es tan difícil. Ahora, una cosa de lo que dijo Omar, hay que ser cuidadosos porque cuando yo hablo de lo atemporal, por eso esto está en lo atemporal, ¿no? El arte ya está en el tiempo, pero no hay que confundir tiempo con historia. Y además, cuando decimos lo atemporal, es porque además esto, o sea esto atemporal, ¿no? O sea, que cae en el tiempo, ya es justamente cuando pues ya pasamos de los dioses a los hombres, que es lo que va a venir después, que es lo que va a venir acá, ¿no? Pero es muy importante que tratemos de pensar no en términos de historia, o sea, lo atemporal y el tiempo no necesariamente es histórico. Justamente el mito no está dentro de la historia, el mito no se juega en la historia. Está hablando de algo, es más bien tratar de hacer un esfuerzo por pensar lo anterior, por tratar de darle una forma a eso que, pues, que nunca vamos a saber qué es, o sea, pues por eso es la ficción, o sea, es como interesante justamente por eso, porque ahí no, o sea, no importa si fue un año, como decía Omar, si fue un año, fue el otro, porque aquí ni siquiera estamos hablando de años, o sea, lo que está, cuando digo que no tiene que ver con lo histórico, estoy hablando no tiene que ver con años, o sea, ¿cuántos años pasan entre una cosa y otra? No pasan años, porque no hay tiempo, ¿no? Sé que es difícil, pero, no, bueno, ya, perdón, Leo, que me metí a la cola. No, y en ese justo lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, sí abre el libro, ¿no? Estas cosas nunca ocurrieron, pero son siempre. O sea, no tienen una datación histórica, pero están en este instante presentándose, aunque pues, no, ya modernos no sepamos cómo llamarlas, más que locura o esquizofrenia, no sé, ¿no? Pero un poco más también pensando lo que está presente y no se puede atrapar completamente. Leo algo rápido antes de dar la palabra a Cecilia y a Emiliano. No, en la 147. Dice, ¿acaso el exceso no es la vida misma? Y la vida no es siempre un trozo de vida, un inesperado retraso en la condena, como los 3 años que Creso había obtenido, como aquellos momentos prodigiosos en que Apolo había apagado, con una tempestad repentina, las llamas de la hoguera de Creso. No se podía ir más lejos. El último don seguía siendo las cadenas, es decir, la forma, ¿no? Pero no eran un exceso. Contra ellas, ni el dios habría podido hacer algo. Y es que creo que también la cuestión de la ninfa antes de ser mediada, es que está tan desplegada que también está en la vida misma, ¿no? O sea, como tú decías, en la inmanencia. Y también tiene otra diferencia con las musas, creo, que es múltiple, no solamente está mediada por las formas de las artes, sino está, es que es eso, ¿no? El recoveco más nimio, o más singular, o más cotidiano de la vida, ahí se presenta, ¿no? La acción de la ninfa, ¿no? Ajá, un poco para seguir comentando esto. Bueno, Cecilia. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Sí, bueno, justo leyendo el texto, ¿no? Dice, los primeros seres humanos que los olímpicos veían desde el éter eran las ninfas de las montañas. Estas mujeres longevísimas, pero no por ello sustraídas a la muerte, aparecían y desaparecían de los bosques y de los sotobosques, muchas veces a la caza de fieras.
Para los olímpicos fueron el primer fuego del deseo y casi su iniciación a las criaturas de la tierra. Eso dice de las ninfas tal cual, ¿no? Y las musas son las que invaden la mente. Entonces, yo más que una inspiración, siento como una invasión de la mente de las musas. Y entonces vería a las ninfas como una fuente de deseo y a las musas como una fuente de conocimiento, como una fuente, sí, ya de un conocimiento más, entre comillas, sí, hacia el arte, digo, obviamente hacia el arte, pero como más de invasión de la mente. No sé si tenga sentido. Sí, como conocimiento poético, ¿no? O sea, Exacto. sí. Sí. Emiliano. Sí, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, pues para ahondar en esto de las ninfas y las musas, hay una parte en la página 148 que, bueno, como lo saqué, decía, y Apolo no quería chamanes informes, sino doncellas salidas de las grutas del Parnaso, todavía vecinas de las ninfas, que pronunciaran versos bien construidos, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, como esa relación con las musas, bueno, de las que está hablando son obviamente de las musas, con Apolo, pero que siguen siendo vecinas de las ninfas, ¿no? O sea, más bien pensando en este sentido del ninfoleptos y esta posesión, creo que más bien la posesión no se pierde, sino más bien es un cambio, pues sí, temporal, ¿no? Pero también tal vez de modo, en esta forma en cómo llega la posesión, ¿no? Y bueno, Calazo, después de esta parte increíble del pájaro y se sigue hablando de la posesión y habla de Afrodita, ¿no? O sea, que ya ni siquiera la posesión era un aspecto meramente apolíneo o dionisíaco, sino que le pertenecía a Afrodita y lo relaciona con esta cuestión erótica, ¿no? Entonces como que abre la posesión a un estrato incluso anterior, ¿no? Y lo lleva hacia a esta parte erótica y pues termina diciendo que, bueno, lo apunté tal cual, ¿no? Ninguna victoria es completa, ni Apolo ni Dionisio puede reinar permanentemente, ¿no? Entonces creo que es este juego entre ninfa, musa, ¿no? Entonces es una especie de la forma de la posesión de estos dioses, pero a partir de, pues eso, ¿no? Como el conocimiento en tanto poético y este otro conocimiento anterior, ¿no? No, sí, completamente de acuerdo. Es que también con lo que comentas, creo que también podríamos pensar un poco más el sacrificio, pero bueno, antes de entrar a eso que sí es bastante espinoso, bueno, Ernesto, que ya regresaste, y Camila también, ¿querías comentar algo? Gracias. Sí, es que justo toda esa parte del sacrificio en el capítulo 5, en el apartado 5 de Cadmo y Armonía, está súper intenso, súper fuerte, así, un trancazo tras otro. Realmente, eh, porque, bueno, a mí me parece, o sea, como un poco en la línea de lo que alcancé a escuchar cuando llegué, que estaba hablando Héctor, que me pareció así como dije, claro, ahí van, ¿no? Este punto de restaurativo del exceso que se considera o que resalta sobre todo Calazo en esa parte, me recuerda a la parte en donde pues toma como figura ejemplar al personaje de Carilla, ¿no? O sea, este sacrificio que se hace frente al rey, ¿sí? En un momento tan delicado para los délficos. De hecho, es como toda una épica ahí también, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto que el compañero Emilio acaba de mencionar. O sea, que me parece también muy interesante y se liga, ¿sí? Precisamente con
problema de la posesión, ¿no? O sea, que por cierto Roberto Calazo ya había dicho, ¿no? O sea, no hay posesión más perfecta que la posesión erótica, ¿no? Y entonces es interesante porque Afrodita viene a completar el rompecabezas de este mosaico de las posesiones. Y sería válido entonces, o sea, afirmar o incluirla en esos procesos de metamorfosis, ¿sí? que todo plano inmanente necesita, ¿no? Es una figura más de la posesión que no había sido considerada en unas lecturas anteriores, sobre todo en la locura que viene de las ninfas, ¿no? Pero aquí aparece Afrodita. Y bueno, como más adelante, a partir de esta épica que desarrolla Calazo, propone esta reconstrucción del sacrificio y dice algo muy interesante, ¿no? El sacrificio y la restauración precisamente en este estado no había sido provocado por una culpa en el sentido cristiano, ¿sí? Sino que la culpa viene más bien de haber hecho o haber cometido un acto sin darse cuenta. Y entonces los teólogos délficos, ¿sí? Repiten, ¿sí? Y esto es impresionante porque todo el texto de Roberto Calazo consiste en repeticiones a estas figuras también, ¿sí? O sea, repiten precisamente estos pasos, ¿sí? Pero ahora con la conciencia y la sustitución, ¿sí? De Carilla como una muñeca, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿sí? La figura de la culpa, pero no como una culpa cristiana, no como algo que no debió haber sido cometido, sino como algo que de lo que no se tomó conciencia al haberlo realizado. Y creo que ahí está el sentido mismo del exceso, ¿no? El no haber tenido pues esa participación de manera consciente en el sacrificio. Y creo que eso es como muy complejo precisamente a la luz de los de las distancias o de los abismos infranqueables que una figura como la Apolínea o la Dionisíaca nos pueden presentar, ¿no? O sea, o la misma Afrodita, ¿no? O sea, en el sentido del sacrificio, ¿sí? Que es realmente, o sea, qué tanto nos podemos dar cuenta, ¿sí? En el ejercicio mismo de la posesión, ¿sí? Para alcanzar ese equilibrio que buscan los griegos, ¿sí? Ese equilibrio creo que es como muy delicado porque por un lado, ¿sí? O sea, está ahí el asunto de estar presente, ¿sí? Pero al mismo tiempo la posesión, ¿sí? Implica un límite precisamente con ese conocimiento. Y creo que eso es ahí una de las cosas más chonchas del texto, ¿no? O sea, sobre todo la repetición. La parte de la repetición es como no tengo palabras, pues, sí. Es que siento que no me quiero ir hasta Deleuze, pero estaba leyendo así lo de Roberto Calazo y decía, es que esto es diferencia y repetición, exactamente, ¿no? O sea, esto que está haciendo Calazo, es lo que hace Deleuze en diferencia y repetición, que es como sustraer precisamente de las repeticiones de la naturaleza de los mitos esas pequeñas diferencias, pero es muy complejo el ejercicio al nivel del mito. Y ya nada más para terminar, porque hace ratito también mencionaban a Walter Otto, esta idea precisamente de la religiosidad y la divinidad, ¿no? Que creo que es algo que Heidegger también ya había mencionado por ahí, o sea, en el momento en el que hay religión es porque ya no hay Dios, ¿no? Y Walter Otto lo menciona más o menos así, como quejándose, si dice, es que ustedes están mal si confunden el mito con la religión, ¿sí? Ahí donde hay religión, palabras más, palabras menos, ya no está el Dios. El asunto es sostener el mito, ¿sí? Y ahí está, ¿no? O sea, como lo complejo tal vez incluso de los rituales y la pérdida, por supuesto, de estos actos ceremoniales, la venganza de Apolo o el abandono de Apolo finalmente en el momento en que ya no puede ayudar más a los élficos. No sé, hay como muchos hilos de dónde jalar aquí
para este teatro de las ideas. No, sí, completamente de acuerdo. O sea, es que mientras ibas hablando me iban así surgiendo un montón de cosas. Em, de entrada lo que tú dices es como central, creo, ¿no? O sea, la cuestión del equilibrio y el desequilibrio, porque no es un equilibrio, ¿cómo decirlo? Justo es el equilibrio se da en la repetición, pero en la diferencia, ¿no? O sea, tienen que hacer el mismo, las mismas acciones, el mismo gesto, pero ya Carrilla ya no está, ¿no? O sea, en ese sentido, em, en ese sentido hay que buscar, ¿no? Pensando en Calazo y su comentario de Barbu, una acción que restituya el desequilibrio. Y bueno, Barbu hace el ritual de la serpiente, y creo que Calazo hace esto, ¿no? O sea, o sea, esa es la obra de Calazo, pues. Y bueno, yo no lo digo, ¿no? El gran Manuel Lavaniegos, que por cierto, voy a pasar una conferencia donde habla del sacrificio él, ¿no? Yo creo que es no sé, es algo muy clarificador. Dice, el sacrificio es la noción central de la obra de Calazo, ¿no? La estructura del sacrificio. Como tal, les decía, no es filosofía, pero lo que Calazo dice es la lengua común entre dioses y hombres. Es con el sacrificio y la hierogamía. Esa es la lengua común que pueden hablar entre los dos. Y, y en ese sentido también es la manera en cómo, no sé, como que acontece, ¿no? En el mundo. Pero hay una cosa, ¿no? Que también solo queda claro con el capítulo 7 y con el final del libro y el inicio, es cómo aparecen y cómo son, también parece que necesitan de los seres humanos por la cuestión de la muerte, pero también tienen un último momento de compartir el banquete. Bueno, es como... pero bueno, creo que también un poco la idea es, en tiempos de indigencia, voy a decirlo así también con Heidegger, sin sacrificio, ¿cómo puedes hacer este equilibrio? Bueno, para seguir continuando, Cami, ¿quieres comentarnos algo? Ay, ya no sé qué iba a comentar hace rato, pero pues un poco quería, es que primero estaba pensando en un cuadro que les había traído para el capítulo 7 de Moros, que es justo Apolo con las musas, ¿no? Y pues ahorita si quieren lo vemos, ¿no? Justo como pensando también en el gesto un poco de melancolía que tiene Apolo en ese cuadro, mientras mira a las musas pues como retirarse, ¿no? Y, y pues creo un poco que hay también algo interesante como en esa melancolía de Apolo, ¿no? Y es que si bien las musas son hijas de Apolo, también se dice que son hijas de Mnemosine, ¿no? Entonces, como recordar eso, bueno, recordar que provienen también de la memoria, ¿no? Siento que también nos permite dar una pauta a pensar esta métrica apolínea también, ¿no? O cómo este flujo de las ninfas en las musas, o sea, a través de Apolo o a través de la memoria, es que, digamos, se vuelven como accesibles a nosotros, ¿no? Y, y bueno, no sé, eso ahí y ahorita quiero que regresen a lo del sacrificio. Ok. Bueno, con tu último comentario, precisamente voy a leer la de la 146, ¿no? Dice, más que la voz ronca de la pitia o la hendidura en la tierra, inútilmente buscada por los arqueólogos, el receptáculo del poder délfico es un caldero de bronce protegido por máscaras de animales en el que hierve algo. Algo ofrecido, algo sacrificado. La voz, el sentido del sacrificio. Ese es el talismán primordial, el objeto que los enemigos de Apolo desearían robar para quitarle la voz. Una pitia o un sacerdote siempre se encuentran, pero el poder está en una cavidad de bronce protegida por unos grifos impregnada de muchas carnes.
La Pitia se sentaba en su tapadera para reafirmar su posesión. Se cumplió la decadencia del oráculo el día en que Delfos quedó despojado de todos los innumerables trípodes que le habían sido dedicados. No solo era rapacidad por el metal, existía una empecinada voluntad de dejar vivo de talismanes el lugar desde el que durante tanto tiempo había irradiado el poder. Bueno, a ver, en esto, ¿no? Que sí está muy complicada la cuestión del sacrificio. Hay que recordar un poco más adelante cómo dice que al intento de robar los trípodes, Delfos responde, ¿no? Y a Breno, sí es Breno, ¿no? A las huestes de Breno logran expulsarlas. En ese sentido, podemos pensar la aparición de lo divino en el mundo. Pero yo para pensar el sacrificio, estaba pensando en la película de Tarkovsky en realidad, ¿no? Y no sé si por ahí se pueda alumbrar algo. Es decir, en este gesto pues de deshacimiento, ¿no? O sea, de entrega de todo y literalmente de todo, porque al final también se queda loco, es que se puede restablecer una cierta vínculo erótico y armonía en el cosmos. Pero esto obviamente no es una cosa solamente pues feliz, ¿no? Sino que implica la ruina. Pero en un acto de exceso mismo, o sea, donde lo que das no lo das desde la falta, sino también desde la donación. Y eso implica que la ruina ya no solamente es visto como algo negativo, sino positivo. Bueno, creo que yo lo dejaría porque no quiero decir algo que no sea en verdad pues, más propicio, pero bueno, antes, Ernesto, ¿quieres comentar algo? Pues es que mi comentario vendría a darte cuerda sobre estas cuestiones del sacrificio, y, y específicamente sobre la película, ¿no? O sea, me parece un ejemplo muy bello, porque pasa algo en la película, o sea, nadie sabe qué está pasando, sí. O sea, para nosotros como espectadores, en el sacrificio de Tarkovsky, o sea, se da el sacrificio y lo entendemos, ¿no? O sea, va, pero los personajes sumergidos en la trama, sí, no entienden realmente lo que, el papel de cada uno, ¿no? O sea, si acaso el que parece que es uno de los personajes, que podríamos decir que es como la pitonisa o el sacerdote délfico que llega al principio, y que alcanza a ver tal o cual cosa, ¿no? Y le dice, traigo tu correspondencia y de repente aparece en la cena y todo eso y está como más tranquilo, ¿no? Y le va diciendo como ciertas cosas, sí, a lo largo de la película. Este, pero, pero el personaje el padre, el loco, no, no lo entiende y menos lo entienden el resto de los personajes. Y me pregunto entonces, sí, porque creo que vale la pena leerlo desde ahí, si no es precisamente eso el marco de conmensurabilidad, el límite de comprensión al que a todos nos empuja finalmente este tipo de posesión, ¿no? Participamos, pero no sabemos cómo participamos, ni cuál es nuestro papel, y quién será sacrificado. No sé, es algo que siento que puede sacarse de ahí de Tarkovsky. No, sí, completamente de acuerdo. O sea, porque, voy a decirlo así, lo que necesita ser expiado o apaciguado desde el sacrificio, no es queda obviado solamente porque no hacemos el sacrificio. O sea, creo que sí, totalmente. Héctor. Pues esta parte del sacrificio la subrayé justamente por que el sacrificio me parece aquí se vuelve la condición de la voz, ¿no? Aquí justamente parece que los hombres empiezan a ser
a partir del sacrificio audibles, ¿no? Cosas que no lo son. Y por eso es que adquiere este sentido del que habla. Y por eso es algo que le quieren robar a Apolo, ¿no? Y, o sea, justamente lo estaba pensando en, en la ofrenda y justamente en el juego de las máscaras de animales, ¿no? Algo que también habíamos visto en otras lecturas, donde justamente utilizaban o máscaras de animales o títeres para ponerlos en diferentes posiciones y revelar sonidos y revelar, a fin de cuentas, la fuerza, ¿no? Que hay de fondo, pero a su vez uno necesariamente se tiene que exponer, ¿no? Que es, que es también lo que pasa en esta película de Tarkovsky. Y de hecho, extrañamente la vi ayer, curiosamente. Me pareció justamente esto interesante porque, o sea, si te fijas, el personaje principal ya no sabe ni lo que dice, ¿no? Llega un momento en que tanta es la fuerza con lo que quiere decir las cosas que va en contra de lo que él mismo piensa y siente, justamente antes de hacer el sacrificio, ¿no? Hasta el final cuando llega a rezar el Padre Nuestro. O sea, justamente ahí es donde la voz adquiere su mayor expresión antes de que toquen la puerta y, y suceda la otra parte de la película, ¿no? Pero me parece importante aquí el lugar de la voz, ¿no? El lugar justamente del sonido como forma en que no solamente se restaura, sino que excede esa restauración y da continuidad a otra cosa. Bueno, ya para darle la voz a las expertas en Tarkovsky, pues Sonia y Cami. No, Cami primero. Ay, híjole, bueno, pues a ver qué digo, ¿no? Pero es que siento, siento que un poco como reconstruyendo lo que hemos estado hablando y regresando a la peli, hay algo que, o sea, es que siento que no, o sea, como que podríamos más bien pensarlo si regresamos a la película en nuestras cabezas, ¿no? Y solamente viéramos como quizás cómo se va descomponiendo el movimiento del hombre, ¿no? Del primer, como de esta singularidad que es este señor, que es como este, pues no es un personaje, pero como este no personaje que atraviesa la película, ¿no? Que ya no me acuerdo de su nombre ahorita. Este, cómo se van descomponiendo sus movimientos un poco, ¿no? Cómo inicia, pues hablando con el niño, ¿no? Que si Nietzsche, no sé qué, ¿no? Y habla justo del retorno, ¿no? Entonces, y un poco como también brincando también al capítulo 7, ¿no? O sea, cómo hay este movimiento, este eterno movimiento incesante, ¿no? Algo que retorna continuamente, pero que al mismo tiempo es algo que abre, que descompone y que disgrega esa propia unidad, ¿no? Que siento que ese movimiento es lo que es propio un poco del sacrificio, como algo que viene cada vez una vez más, pero que disgrega algo, ¿no? Y siento que en ese movimiento de disgregación, el propio cuerpo de ese hombre se va como descomponiendo, ¿no? Hasta el punto en el que está en la cama con la bruja, con la pitia, con la maga, ¿no? Y hay este instante de desborde erótico, ¿no? Que es, bueno, no sé, es impresionante, también usamos la película, ¿no? Y justo siento que, que en esto que decías, Héctor, ¿no? De cómo va perdiendo el habla, ¿no? De alguna manera, como de repente dentro de como de esta posesión erótica, va perdiendo el habla, ¿no? Y lo último que, digamos, como lo último que puede decir es el fuego, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, como el momento en que se incendia la casa y que se quema todo, ¿no? Como lo que está ardiendo ahí, pues es ya, o sea, como regresar a ese punto primero, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, como de nuevo a ese punto primero de cómo todo, cómo este fuego iniciático que al mismo tiempo da nacimiento al habla y que al mismo tiempo es este gesto de cuidado, ¿no? Porque está la casa incendiándose y está el monje en el árbol, ¿no? El niño regando el árbol, ¿no?
Em, no sé, a ver, quiero saber qué me dices tú, Sonia. No, está muy bien. Yo creo que la obra de Tarkovsky es eh, inagotable, obviamente, ¿no? Creo que si hacemos una lectura desde Calazo, desde justamente lo que está diciendo, sí es muy, digo, se pueden hacer lecturas de Tarkovsky así desde muchos lados, pero creo que desde el lado de Calazo hay una serie de elementos que justamente ya han estado poniendo en la mesa y justamente tiene que ver con esto que decía Ernesto, ¿no? La cuestión de la culpa, que es importante entender la culpa en términos justamente del pensamiento antiguo que no tiene que ver con el cristianismo y que obviamente tiene que ver justamente con, por decirlo en clave de Anaximandro, ¿no? Es esto de es la injusticia, ¿no? Pero es una injusticia que es cósmica. Romper un orden que no necesariamente, o sea, lo que va a pasar con estas metamorfosis y con estas separaciones es que de repente a nosotros no, o sea, no sabemos qué fue lo que rompimos. ¿Por qué rompimos el equilibrio? Lo que pasa en sacrificio es eso. Lo que pasa en sacrificio es que ya hay, además esto, digo, el otro elemento de la culpa también es interesante en los griegos, porque justamente es una culpa donde no hay responsabilidad, porque lo que hay es justamente posesión. Entonces, ¿no? Siempre hay ese atravesamiento del cual, pues obviamente no, por eso una idea, la idea de ético, de moral en los griegos es posterior, ¿no? En este momento no podemos hablar de eso, ¿no? Ni siquiera podemos hablar de libertad, o sea, son cosas que son muy, muy posteriores, ¿no? Entonces, entender la culpa como este desorden cósmico, o como justamente esta, ¿no? Esta fractura, este desequilibrio, sí, pues esta, o sea, en este caso, pues sí, ¿no? O sea, como esta, pues sí, esta ruptura del equilibrio, que tiene que reinstituirse a partir del sacrificio, ¿no? Pero el punto, por ejemplo, en el sacrificio de Tarkovsky en la película Para Volver, tenemos que hablar justamente de que es la ibris de la modernidad, como diría mi maestro Crescenciano, lo que ya no sabemos que rompimos. O sea, nosotros ya no sabemos qué rompimos. Toda la película es eso. Él tampoco sabe qué rompió, pero lo único que sabe, o sea, en esta época sí sabían, se rompió algo y entonces, cuando empieza a haber sacrificios es porque ya hay una primera sustitución, ya no nos queda claro, sabemos que ya se manifestó algo que es lo que nos hace darnos cuenta que ese equilibrio se rompió y que tenemos que realizar una acción que, ¿no? Vuelva a, ¿no? A encadenar todo, ¿no? Acá un poco es, no sabemos qué es ya, pero hay ciertos gestos que hay que seguir haciendo, que hay que hacer para restaurar el orden, y es lo que hace este hombre, ¿no? Ir a la iniciación erótica, ¿no? Con la maga, bruja, como sea, y después, obviamente, ¿no? La ofrenda, que es quemar la casa. Y es muy interesante, ¿no? Pero, y que justo, pues, bueno, también obviamente la cuestión del silencio. Y un poco, sacrificio la vería por ahí, pero otra vez, nosotros ya no sabemos qué rompimos, pero pues ya estamos viendo los efectos y aún así tampoco nos preguntamos, o sea, ¿qué fue lo que rompimos? Si rompimos algo. Ahora, me parece muy interesante que hayan sacado a Tarkovsky, porque yo más bien, en el último ejemplo, ya con esto para que también empiece un poquito, ¿no? Se los voy a dejar ahí, pero justamente toda la cuestión de Carilla, que tiene que ver además con esto que, no sé si fue Ernesto, ¿quién fue? Que decía, además todo el libro que son repeticiones, todo el tiempo es repetir, y cómo esto se va repitiendo en un orden y en otro, ¿no? Y justamente es cómo esto sigue siendo, que también es un poco lo que decía Leo, ¿no? El ejemplo de Carilla es Satan Tango. Es justamente Stick, ¿no? Que se olvidan de ella, nadie sabe, ¿no? Sacrificio, ¿no? Y después se funda otra vez la comunidad alrededor de él, ¿no? Listo. Entonces, se había elevado ese gesto, estoy en la 150, ¿no? Dice, al olvidar a los pobres en la distribución de la comida, el rey los había expulsado del área. Al golpear a Carilla había realizado un sacrificio sin ceremonia. Entonces Carilla había elevado ese gesto a la conciencia ahorcándose. Pero su sacrificio no había sido percibido. Los délficos, ya diezmados por la inanición y por las enfermedades, no se habían dado cuenta de la desaparición de Carilla. No habían entendido que Carilla no era víctima del hambre, sino de un sacrificio.
La habían olvidado porque era una víctima demasiado perfecta, virgen, huérfana, ignorada por todos, ultrajada por el rey. Y las víctimas, demasiado perfectas, dan miedo porque iluminan una verdad insostenible. Los teólogos de Delfos eran profundos indagadores del arte dialéctico y del silogismo hipotético, en cuanto fieles del Dios que ama la verdad por encima de todas las cosas. Para ellos, el fin último no era una devoción bruta, sino el conocimiento. Expiar una culpa no significa realizar algo contrario a la culpa, sino repetir la misma culpa, con leves variantes para profundizar en ella hasta llevarla al conocimiento. La culpa no estaba tanto en haber cometido determinados actos, sino en haberlos realizado sin darse cuenta. La culpa estaba en no haber sabido que Carilla había desaparecido. Bueno, para los que no han visto Tocantango, pues ya se cuenta. ¿Quién es él? ¿No? Ok, ya, Cami. Ay, pues sí, de hecho les traje un cachito de armonías de Bergmeister para una parte del texto, pero ay, bueno, pues no sé si quieren comentar algo de esto antes de que demos el salto al capítulo 7. Bueno, bueno, pues yo igual que Leo les traje unas pinturas y también como entendí mucho esto que dijiste, Leo, la sesión pasada de la imposibilidad de pues, venir a decir aquí algo, ¿no? Y como parte de eso, pues también escribí pues, una cosa muy, muy, muy cortita, son solo unas notitas que les quiero compartir y para que veamos pues qué pasó, ¿no? Porque un poco también este capítulo solo me voy a enfocar como en 5 páginas y ya, como porque pues sí es demasiado, ¿no? Y pues igual ahí nos podemos ir ocupando de una que otra cosilla, ¿no? Y bueno, a ver, les voy a compartir pantallín porque les quiero poner aquí un cuadro. Y, no, este no es, a ver, espera. Bueno, aquí está, este es el Apolo que les había dicho, que está un poco gigante. Aquí está el cuadro, pero igual podemos hacer el acercamiento. Estas son las musas, ¿no? Se llama Apolo y la ida de las musas, ¿no? Y también está este otro que es un poco más, más impactante, que es de Zeus y Semele, ¿no? Que un poco tiene que ver también con la siguiente parte del texto, después del inicio, el nacimiento de Dioniso. Y bueno, les voy a leer aquí una cosilla. Para que no se quite de la pantalla esto, lo voy a leer desde mi celular. A partir del acontecimiento mayor, del emerger de Hades hacia la tierra demandando una mujer, el pensamiento de Zeus se desborda en el movimiento retrógrado de todo. Su memoria divina trae consigo, una vez más, el comienzo. En la rueda incesante, cuyo movimiento rotatorio jamás se detiene y en el que no hay distinción, nos preguntamos, ¿y es que acaso hay un comienzo real? Sumergidos en la lectura de Calazo, en la constelación de los recuerdos del mundo, imaginamos a la niña, Core. Perséfone, flor limítrofe entre el territorio de lo invisible y lo visible, la fuerza de una vida interior que nos precede y antecede a todos, la paradoja de la naturaleza primera que nos acecha con un presentimiento de terror profundo cuya métrica murmura. El tiempo que eternamente comienza, que eternamente deviene, que eternamente devora y vuelve a parirse una y otra vez. La doble mirada o el movimiento de la autognosis, donde la pupila de Core se disuelve en la de Hades, punto furtivo del comienzo real, cuya imagen reflejará el movimiento oscilatorio de la vida de Psique entre el abrazo de Apolo y Dionisos. Ahí, en el entre indiferenciado, se vislumbra la fatalidad de un nuevo orden del mundo, el presentimiento de un anhelo de la naturaleza que disgregaría el movimiento incesante de la rueda eterna. Y cito en extenso a Calazo. En el momento en que la tierra se desgarró y salió de ella la cuadriga de Hades, Core estaba contemplando el narciso. Miraba el mirar. Estaba a punto de cogerlo.
Entonces Core fue raptada por lo invisible hacia lo invisible. Reconoció en el ojo que se mira a sí mismo el ojo de un invisible otro. Reconoció que pertenecía a aquel otro. Cruzó en aquel momento el umbral que ya estaba a punto de cruzar mientras contemplaba el narciso. Era el umbral de Eleusis. Si la pupila se llama Core, de esto se deduce que el ojo por excelencia es el de Hades. En el suyo, en efecto, mientras la raptaba, Core se vio reflejada en sí misma. Cierro esa cita. El rapto y disolución de la mirada por y hacia lo invisible nos estremece una vez más en una pregunta. ¿Cómo abandonarnos al movimiento involuntario de la gnosis? Quizá quebrándonos en lágrimas. El acontecimiento de Eleusis, del aparecimiento del aparecer, del reflejo que se escinde del cuerpo, el instante de terror que augura el desgarro que viene, simulacro del comienzo real que dará lugar a la posibilidad de devolver la mirada al Hades, de replicar la transgresión originaria de Perséfone en el intento de murmurar, quizá, un pequeño alarido poético. Y ya. Y bueno, eso fue un poco lo que pude más o menos concretar después de intentar, pues eso, como pensar estas cosas que dice Calazo aquí. Y como siento que está un poco repartido como en 3 puntos, ¿no? El primero sería este momento en que empieza el texto y se hace como una rememoración de todo lo que ha ocurrido antes de Zeus, pero por Zeus mismo, ¿no? Como antes de que Zeus llegue al mundo, él puede recordar todo lo que ocurrió, acontece después, y además en ese mismo momento en que recuerda, como en esta potencia divina de su memoria, interfiere también, ¿no? Entonces, eso siento que hay como varias cosas ahí en primer lugar para apuntar, ¿no? Como esta memoria divina en la que el propio acto de recordar es una acción, ¿no? Que ya está afectando en el tiempo. Luego, dentro de ese primer gesto, siento que hay uno segundo, que es más bien el de este presentimiento que augura un momento fatal, ¿no? O sea, como fatídico y también de destinal de la fatalidad de lo que viene, ¿no? Que siento que si bien aquí no podemos hablar ni de libertad ni de, digamos, como de todas estas cuestiones que ya más bien como que nos atraviesan a nosotros ahora, siento que aquí hay una suerte de como de preludio a eso, ¿no? Es decir, como antes de que se constituya por sí mismo lo que entendemos por representación, lo que entendemos por libertad, lo que entendemos por todas estas cosas, un poco en el texto es como si se estuviera un poco augurando lo que va a devenir en eso, ¿no? Como este aparecimiento del aparecer, ¿no? Este primer espejo, ¿no? Esta primera relación entre también la mirada que disuelve, pero al mismo tiempo hay algo que ahí se contrae, ¿no? Y cuando se contrae, pues otra cosa se revela, ¿no? Y el último gesto, pues justo tiene que ver más bien con el rapto, y aquí les traje varios raptos de Rubens. Ah, no, estos no son. Bueno, sí, pero creo que tengo que cambiar la pantalla. Aquí. Ah, este es uno. Pero yo quiero que veamos el de Prosperina, que es Perséfone. Aquí está. Ah, ¿sí lo ven? Creo que no, ¿verdad? Sí, sí ven a Prosperina. Ah, okay. Y bueno, ¿no? Un poco algo que es muy, pues no sé, como, bueno, vemos el cuadro y siento que hay algo que estaba viendo que pues ahí la gente que sabe de pintura señala que tiene mucho que ver con, digamos, como la disposición de la propia Prosperina al rapto, ¿no? Entonces, digamos que no hay como una batalla ahí, no se está resistiendo, no hay como una resistencia a ese rapto, ¿no? Y eso siento que es muy interesante porque, pues un poco regresando a lo que intentaba decirles con ese texto balbuceante que les acabo de leer, pues siento que podemos tomar este capítulo de alguna de las miles de formas en que podemos hacerlo, como una lectura, como un drama de cómo opera también, o cómo opera al mismo tiempo el propio pensamiento, ¿no?
Es decir, este drama entre Hades, Prosperina, Demeter, ¿no? También de alguna manera podría ser una forma en la que podamos entender cómo opera el pensamiento en un sentido muy fuerte, ¿no? Como de esto que estamos intentando recapitular una y otra vez. Y por eso recojo ese pequeño momento que nada más dice Calazo, ¿no? Unas páginas, aquí es la página. Adelante. Aquí en la página 191, ¿no? Dionisos y Apolo, uno es el arma, el otro se sirve del arma. Desde que aparecieron, la vida de Psique oscila entre el abrazo del uno y del otro, ¿no? ¿Cómo están estas dos fuerzas operando en Psique, ¿no? O sea, es decir, está Psique como regresando también a la sesión anterior, que Leo nos hablaba de las aguas mentales, ¿no? Y cómo esas aguas mentales y cómo la propia mente o la psique, ¿no? Es este territorio que puede ser invadido, ¿no? ¿Invadido por qué? Pues por estas fuerzas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esos son como los 3 puntos que les ofrezco. Yo sé que hay muchísimos más, pero serían esos 3 un poco para explorar el texto antes de otra cosa, pues también quisiera saber qué pensaron ustedes. Emiliano. Sí, pues en esta parte que mencionabas de la memoria, era algo que me pareció así también muy, muy fuerte. Pues es esto, ¿no? De que, o sea, Zeus se recuerda a sí mismo o recuerda todo lo que pasó incluso antes de que existiese él mismo, ¿no? Entonces me recordó mucho esto que dice Quiñard sobre la imagen que falta, ¿no? Y bueno, o sea, lo más fácil sería así como, pues eso, ¿no? El acto del coito entre la madre y el padre, pero no, más bien, literalmente está recordando y se va hasta fanes, ¿no? Y o sea, hasta este punto mismo de completa indiferencia, sí, dije, no más. Pero después Calazo escribe una parte, también lo cito, no recuerdo en qué parte es, pero dice que así como los hombres un día recordarían en cada uno de sus gestos un precedente divino, también Zeus recordó a los dioses anteriores que había podido contemplar cuando devoró a Fanes y sus poderes, ¿no? Entonces me hizo pensar más bien en qué estamos, ¿no? Más bien es como, pues, o sea, realmente estaremos recordando esta cuestión como divina en cada gesto, en cada de uno de los gestos de los hombres, ¿no? Entonces, tal vez conectándolo un poco pues, con Tarkovsky, pues tal vez ahí por ahí podría ser una especie pues de bofetada, de darse cuenta, ¿no? O sea, y bueno, ya para términos de la clase de ontología, en esta cuestión del recuerdo, como pues eso, ¿no? Así como ser una especie de Zeus, como el integrarse a un todo, me pareció así muy, muy, muy fuerte. Era eso. Ah. Sí, es que no hay más manos, ¿verdad? Pero bueno, es que siento que en ese movimiento del recordar de Zeus, ¿no? Y cómo recuerda cómo se come a Fanes, ¿no? Al toda la luz, ¿no? Y de repente los dioses están en su vientre, ¿no? Y de repente Fanes, digamos que ilumina ese momento, ¿no? Y después pasan 2 líneas y Zeus no está, ¿no? Todavía no ha sido. Y solo es Fanes, ¿no? Siento que un poco lo que siento que está como diciéndonos Calazo ahí, tiene que ver con este resquebrajamiento continuo, ¿no? Como todo el tiempo hay esto, como esto que estábamos comentando un poco, ¿no? De Carrilla, ¿no? Como, aunque hay, digamos, como este movimiento circular, dentro de, o propio de ese movimiento circular, también hay un movimiento disgregatorio, ¿no? O quebradizo, o esta fractura, ¿no? Que decíamos. Y también por eso ahí la imposibilidad o la dificultad tan grande de pensar eso, ¿no? O porque es una cosa que por sí misma se está resistiendo, ¿no? A ser pensada, un poco, ¿no? Y
Y siento que esto, quizás ligándolo un poco con lo que estábamos comentando recién con las ninfas y las musas, creo que es muy, o digamos, como podemos quizás ilustrarlo mejor con este paso, ¿no? Entre Apolo y hacia las musas, ¿no? Si bien Apolo, ¿qué nos ofrece? Pues también la posibilidad de recordar, de componer, de dar, digamos, abrir un espacio a eso, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a Zeus pues, no le interesa, porque Zeus es la totalidad, ¿no? O sea, como digamos que lo que podría ofrecernos Zeus en ese sentido, pues es como esto absoluto que está pues en su vientre, ¿no? Mientras que Apolo nos ofrece la posibilidad pues también como de dar forma a eso, que pues además eso Zeus es su padre, ¿no? Es como que aquí hay un juego, siento interesante entre estas generaciones de dioses que de alguna manera llegan hasta la resonancia de lo que podemos pensar como hombres dentro de la mitología, y cómo se va como disolviendo o diseminando toda esa madeja caótica del inicio de todo, ¿no? Y cómo va como tomando bifurcaciones, va tomando como diferentes formas, va tomando diferentes encauces. No sé, ¿quieren que leamos un cachito y lo vamos comentando o quieren decir algo más? Déjame apuntar una cosita a lo que acabas de decir, que está un poco antes. Ujú. Justamente tiene que ver, o sea, es que justo, pues sí, como este elemento justo del mito, que está bonito, 162, porque también hay, digamos, que un elemento que falta ahí es lo que sigue, que son los héroes. Justamente está, ¿no? Pues ya cuando estamos en, ahora sí que en el ámbito de lo humano, ¿no? Dice, las historias míticas, 162, las historias míticas, esto no lo tenemos que leer, las historias míticas siempre son fundadoras, pero pueden fundar tanto el orden como el desorden. Grecia las ha repartido geográficamente con un corte neto al norte y al sur del Golfo de Corinto. Al norte encontramos en los orígenes los matadores de monstruos, Apolo para Delfos, Cadmo para Tebas, Teseo para Atenas. Y de la misma manera que Apolo modelo de cualquier matador de monstruos, era también músico y guía de las musas, Cadmo introdujo en Grecia el alfabeto fenicio y Teseo reagrupó unas cuantas modestas aldeas en una nueva entidad que fue a partir de entonces Atenas. El sello civilizador que se imprime sobre una materia animal es como una cosa. Bueno, esto nada es para decir justamente carácter fundador y que un poco cuando decimos esto de la repetición, que no es broma, o sea, de alguna manera, o sea, el arte, y también por eso no es de gratis que también el arte, o sea, el arte, o sea, lo que hace es repetir esta, lo voy a decir, esta experiencia primordial. Por eso, o sea, como mucho, y también, o sea, de alguna manera, o sea, también por eso decía la relación de esta parte con Bélatar, o sea, no es que Bélatar haya leído eso, pero de alguna manera, o sea, se da cuenta de que es algo que está ahí, que sigue repitiéndose, que sigue insistiendo, aunque no lo percibamos. Eso realmente es la maravilla justamente de la mitología, y que además tiene que ver, que es una cosa que ya hemos dicho antes, tiene que ver también con cómo se configuró el pensamiento, o sea, cómo la primera forma de pensamiento se configura, o sea, es esa, es la imaginación que da lugar a estos mitos, que después se nos olvidó y entonces la dejamos ahí, pero sigue estando ahí, o sea, eso también es la gran, yo creo que la gran enseñanza, el gran así, redescubrimiento del círculo de Eranos, es eso. O sea, o sea, pienso en Kerenji, pienso en Jung, ¿no? Obviamente pienso en Gilbert Durán, o sea, es eso. Que además, que por otro lado ya estaba en Schelling desde mucho antes. O sea, como justo el decir eso, o sea, como que la mitología, o sea, en la mitología se da esta operación tautegórica, que es justamente como lo que estaban diciendo ahorita de Zeus, ¿no? O sea, de que, o sea, al nombrarse se está dando lugar también a sí misma. O sea, es un acto, ¿no? O sea, como creo que se intencionabas para alrededor de... Hay una peli que siempre les digo, la peli de Fellini, Casanova, que justamente es Casanova en el vientre de la madre,
viendo todo lo que va a ser. O sea, pero no ha nacido, o sea, es una locura, una peli que es increíble. Pero bueno, ya. Gracias. ¿Leo? Pues sí, para seguir con esto de la repetición, mm, a ver, ¿cómo digo? Es que sí se repite, ¿no? Es el mismo gesto. Lo que Zeus recordó el abrazo de Ananke con Tiempo sin vejez, lo que vio con Perséfone y la huida de Cadmo con Armonía al final, es lo mismo. Es la variación de un tema. Y creo que una de las cosas importantes es que se sabían parte de ese tema, se sabían parte de esa línea, pero ahora, bueno, se sabían parte de esa línea y por eso, ¿no? Decía lo que leyó Sonaño, repetir la misma culpa, pero para llevarle el conocimiento, ¿no? Y, y, y pensando también en la conferencia de las ninfas, ¿no? Ahí en las ninfas están jugando, están incidiendo en la mente, pero para hacerla explícita, Sócrates tuvo que hacer lo mismo, ¿no? Decirlas otra vez y dio el tercer discurso en el Fedro y explicó cómo era la incisión de esas ninfas, que era por todas sabidas, pero porque en sus primeros dos discursos se atrevieron a decir que el hombre y no sé qué, pues tuvieron que expiarle de alguna manera. Ahora, estas repeticiones, esto que siempre vuelve, yo creo que en términos de lo aparente, es lo que llama simulacros. O pues sí, también para decirlo con Deleuze, ¿no? Es la repetición de lo mismo, pero en lo diferente. Pero esto diferente que se repite es solamente una proyección de una dinámica que, que es más profunda, que es más, que tiene una andadura más, más oscura también, ¿no? Y más profunda. Eh, y bueno, hay algo que se rompe, ¿no? Que ya no se puede, que ya no se puede expresar, ya no se puede trazar la línea de expresión de esa andadura. Ahora, yo leería también el principio, porque también el principio está, pues también, ¿no? Dice, ¿no? Presupuesto de los misterios es una escena que se desarrolló entre dos hermanos divinos, Zeus y Hades. Un día en el Olimpo, Zeus vio acercársele al poderoso hermano. Si Hades se mostraba era seguramente para pedir algo. Y Zeus sabía perfectamente qué. Así pues, estaba a punto de terminar la época en que sobre la tierra Zeus aparecía y desaparece, veía aparecer y desaparecer a los hombres y a las mujeres sin preguntarse por qué, duros y brillantes, pero todavía fines a la metamorfosis, dispuestos a vivir un breve periodo como cuerpos y un tiempo mucho más largo como sombras exhaustas en el Hades. Yo creo que otra clave de lectura de este capítulo es esto, ¿no? La, el, pues el intento de Calazo de reconstruir en dónde estamos, que ya no es la época de las metamorfosis, sino pues, no sé, el mundo del ocultamiento y del desocultamiento, de la vida y de la muerte. No solamente la variación de un mismo tema, sino cómo ciertos simulacros de ese tema se van, se desaparecen, se hacen evanescentes. Y creo que ahí hay pues, una reconstrucción de lo que de en dónde estamos situados actualmente. Bueno, no sé ustedes cómo lo ven. Wow, sí, es que ahora que dices esto, yo estaba pensando mucho en un cuento de Quiñard que se llama El niño con rostro cara de muerte, ¿no? Color de la muerte. Y, y siento que, bueno, igual y lo puedo subir al rato, si lo quieren checar, es muy cortito, pero hay mucho esta cuestión de lo que acabas de decir, Leo, que me hace una gran resonancia, en cómo, si ya ha pasado esa edad, ¿no? Como esa edad de la metamorfosis, de algún modo, como la pregunta por nuestra edad o cómo, digamos, como pensarnos en qué edad estamos ahora, siento que también está muy relacionado con, a ver, ¿cómo lo digo? con
este movimiento del que habla un poco después, ¿no? Este drama del reflejo que se separa del cuerpo, y cómo ese mismo movimiento también es muy propio de la escritura y la lectura, ¿no? Como esta mirada que hay de mirar a Hades, o esta mirada de que se disuelve en Hades, ese gesto de lo que implica pues leer, ¿no? O de esta comunidad de la literatura, ¿no? Como dirán otros. Y siento que ahí se juegan varias cosas, porque pues al mismo tiempo, pues eso, los dispositivos textuales también pues nos llevan a que ya no hay como este tiempo vibrátil presente, sino que ya hay también como una línea a la que podemos recurrir, volver, irnos, o sea, como ya estamos como más desplegados de alguna manera, ¿no? Pero pues como por mortales, ¿no? Como eso nos pasa por mortales. O sea, no sé si estoy como diciendo muchas tonterías o estoy confundiendo la situación, pero es un poco lo que pensé ahora con lo que dices. Sé qué piensan los demás. Si no, podemos leer un cachito de lo que sigue después de lo que leíste, Leo. Una cosa que creo que es importante. En la página siguiente, la 182, Hades desapareció del Olimpo y Zeus se quedó a solas. Ahora Zeus comenzó a pensar en el pasado, en aquella parte del pasado que solo él, entre los 12, conocía y que resonaba en su mente cada vez que se anunciaba un acontecimiento cargado de futuro. La visita de Hades era precisamente uno de esos acontecimientos, quizá el mayor. Nadie lo sabía todavía y pocos, durante milenios, llegarían a saberlo. ¿No? Y, pues, ¿qué es eso, no? Como, ¿qué es este secreto que queda como guardado a todos y que al mismo tiempo Zeus es el que puede como presentir eso, ¿no? Y pues yo creo que justo lo que está presintiendo es como esta transición de una edad a otra, ¿no? Este punto en que esa rueda incesante se disgrega una vez más y que un poco al mismo tiempo que se disgrega, pues sí es la serpiente volviéndose a morder la cola, ¿no? Y es interesante porque a la vez de que hay algo se disgrega, digamos que se disgrega mientras se anuda, ¿no? O sea, como si pensamos en la serpiente, en el uróboros mordiéndose la cola, pues podemos pensar en ese gesto pues, doloroso de morderse, ¿no? A sí misma, que además también pues, puede ser confundirse a sí misma como su presa, y ¿no? Y hay ahí un temblor, ¿no? De ese ciclo que se está cumpliendo de nuevo, pero que al mismo tiempo es un temblor, ¿no? Entonces algo ahí se disemina. ¿Son? Yo nada más para abonar la discusión, algo que además estamos viendo en el curso, en el otro curso, que es bien interesante porque creo que ese otro orden, que me parece muy, o sea, que justo sí es lo que está vislumbrando, que viene otro orden, ¿no? Donde lo que se va a entrelazar es el erotismo y la muerte. Que eso es así, como, creo que es así, o sea, como esta parte justo es como, o sea, que además es obviamente de aquí ya va a estar todo, ¿no? O sea, como que, o sea, esto que vimos, por ejemplo, en el curso hace un año, con el curso de Quiñar, que veíamos justamente este recorrido, cómo el arte es lo que ha pensado esto, aquí surge justamente, digamos, bueno, digamos, es una primera forma de decirlo. Le haría una cosa, pero pues bueno, sí lo voy a leer, perdón, ¿no? Si me da permiso la maestra. 192. Dice, así pues, Core, la pupila, estaba en el umbral de una mirada en la que se había visto a sí misma. Estaba extendiendo la mano para coger esa mirada, pero irrumpió Hades y Core fue atrapada por Hades. Durante un instante la mirada de Core tuvo que apartarse del Narciso y encontrarse con el ojo de Hades. La pupila de la pupila fue acogida por otra pupila en la que se vio a sí misma, y esa pupila pertenecía a lo invisible. Hubo quien en aquel momento oyó un grito, pero ¿qué significaba ese grito? ¿Era solo el terror de una niña raptada por un desconocido? ¿O fue el grito de un reconocimiento irreversible? Algunos poetas antiguos han insinuado que Perséfone experimentó un funesto deseo de ser raptada, que se ligó con pacto de amor al rey de la noche, que se expuso sin reparo al contagio del Hades. Core se vio a sí misma en la pupila de Hades, reconoció en el ojo que se mira
asimismo el ojo de un invencible otro. Reconoció que pertenecía a aquel otro. Cruzó en aquel momento el umbral que ya estaba a punto de cruzar mientras contemplaba el narciso. Era el umbral del ex. No sé, ¿qué piensas? Sí, justo, o sea, es así, pero es que aquí está, ay, sí. ¿Qué pasa si no en él, no? En ese rapto que nos queda. O sea, nosotros el rapto que nos queda es ese. Bueno, ya ni ese, ¿no? O sea, justo a tu pregunta, lo que decías, pues es que ya, quién sabe, ¿no? Ya ni se queda, perdón. Leo. Leo. Pues sí, o sea, es que voy a leer perdón, el otro párrafo que también es muy importante, ¿no? O sea, eh, porque de ahí voy a comentarlo. Creo que también algo que vi, ¿no? En esta vez, dice, el significado de core en el ojo, en la siguiente página, 193, significado de, de core en el ojo de Hades se bifurca. Por una parte, en cuanto Core se ve a sí misma en el ojo de su raptor, descubre el reflejo, la duplicación e instante en el que la conciencia se ve a sí misma. Y esa doble mirada, por paradoja, es la visión última, ya no escindible, porque cualquier decisión posterior no hace sino redoblar la primera. Por otra, la cavidad de la visión acoge por vez primera y estrecha consigo en la contracción de la pupila a su deseo, la imagen. Así los extremos de la mente están presentes por un instante en el ojo de un raptor. Ahora, este párrafo con un poquito abajo que dice, es el paso al alma, creo que es fundamental esto, porque en esta nueva época, edad, inaugurada por la incisión del Hades en el mundo y en las formas, que no era una cosa menor, o sea, cuando este Odiseo va al Hades y ve a Aquiles, donde Aquiles le dice, oye, prefiero vivir un segundo en esa tierra, ¿no? O sea, ser el más miserable y pobre de todos, antes de estar como un espectro errante para siempre en esto que es así tan insoportable. Eso es lo que regresa, ¿no? Eso es lo que aparece por una vez en este mundo de las formas, ¿no? En este mundo de las formas de la totalidad, como decía Camila, ¿no? Bueno, ahí en ese aparecimiento, Core se ve a sí misma, ¿no? En el reflejo de quien ve en el ojo de Hades su propio ojo, dice, se ve duplicada, se encuentra a sí misma. Es decir, surge, surge un momento en el cual se desdobla y es ella misma. Es decir, surge el alma, es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa alma es su deseo, ¿no? Ahora, para como adelantarnos un poco, ¿no? O sea, el alma no sé cómo decirlo, como la pantalla que va a permitir el ascenso y el descenso. O sea, es la nueva visión, ¿no? La última visión, la visión última de la que habla aquí, creo, con la cual al poder descender, puede ascender otra vez. Pero no lo va a hacer así solamente, pues no sé, no por la conciencia, sino lo que va a propiciar eso es el arte, ¿no? O sea, la música creo que tiene aquí uno de sus orígenes, el momento en el cual el alma tiene pues dos bifurcaciones, está diciéndole como, en el momento en el que tú te ves en la muerte, te ves a ti misma como conciencia, pero al mismo tiempo tienes el deseo, es que puedes ir y regresar, ¿no? Puedes tender pues el lazo entre aquello que no eres tú y eres tú, y ese lazo es la música misma. Em, y esa es la historia, ¿no? En la que nos encontramos, ¿no? Ya los mortales no sé, o sea, no solamente el querer evitar el Hades, sino la mediación por medio del arte en el cual eso terrible se muestra de una forma, es decir, en la música. No sé ustedes cómo lo ven. Y bueno, antes de darle la palabra a Ernesto, solo quiero comentar una cosa chiquita de lo que dices. Ya tenemos el tiempo un poco encima. Pero es que justo esto, ¿no? Un poco lo que dice después. Ese acontecimiento suscitó estupor no solo en la historia de los hombres, sino también en la historia divina, ¿no? Es decir, este paso al alma
cómo también hay también este paso justo del sacrificio a el arte, ¿no? Y la música como esa forma sacrificial, ¿no? Como si bien antes era este sacrificio del que estábamos comentando y como estos ritos un poco, con ese paso siento que también hay pues toda una transgresión que deviene en eso, ¿no? O sea, cómo retornamos a eso o cómo se va a configurar eso, que antes estaba entendido como sacrificio o estaba configurado como sacrificio, pues en el arte, ¿no? Y Ernesto. Gracias. Solo como para redondear un par de comentarios que ya, pues ya están más que redondeados, ¿no? Más bien, quiero quiero agarrarme de ellos y hacer unos malabares por ahí, a ver si me salen. Esto que menciona Camila me parece muy interesante, y espero poder como ligarlo, ¿no? Ella habla de ritos a partir de una experiencia precisamente estética, ¿no? Eh, y hay un autor que se llama, Joseph Fonterros, que escribe Pitón, el estudio del mito délfico y sus orígenes. Y entonces él define el mito precisamente como ese relato, pero ese relato que va acompañado de ritos, ¿sí? O sea, básicamente es el punto, ¿sí?, de partida para este autor es que no hay un mito sin un rito y viceversa, ¿sí?, para el otro lado. Entonces creo que el asunto que venían discutiendo Leo, que ahí traíamos como entre manos, ¿sí?, que es el asunto del retorno y la repetición, está muy ligado precisamente con la posibilidad de aterrizar, de hacer gravedad con el rito siempre que presentemos el mito, ¿no? O el mito en función del rito. Y hay una cosa muy loca en Calazo, precisamente en la página 172, porque esta repetición, por ejemplo, la dice Calazo de una manera increíble, ¿no? Zeus repetía, o sea, a propósito del gesto, ¿sí?, del que se ha hablado antes respecto al retorno, al eterno retorno, ¿sí? Zeus repetía la imagen más majestuosa, la primera a la que se remontaba su memoria, la del tiempo sin vejez, y en la que, enlazados en el nudo, era cleótico antes de que el mundo fuera engendrado. El estupro de Rea Deméter, modelo de tantas otras aventuras de Zeus, no era pues un prototipo, sino un gesto dirigido a un pasado anterior a Zeus y que solo Zeus podía conocer. Repetirlo era una muestra de fidelidad. De serpiente a serpiente, el mundo seguía propagándose en sus eras. Cada vez que Zeus se transformaba en serpiente, la flecha del tiempo se dirigía hacia atrás para hincarse en el origen. Entonces, el mundo parecía suspender la respiración para que se hiciera perceptible el movimiento retrógrado que señala el paso de una era a otra. Así sucedió cuando de la cópula de Zeus serpiente con Rea Deméter transformada en serpiente fue engendrada Perséfone, la niña cuyo nombre no se puede decir, la niña única a la que Zeus transmitió el secreto de la serpiente. Entonces, esto es como loquísimo precisamente, ¿no? Encontramos en las figuras míticas precisamente por la posibilidad de una acción, la posibilidad de ese, o sea, ¿y qué acción es si no es el sacrificio finalmente? ¿No? Si no es ese ejercicio de disponer en términos de esta economía divina, ¿sí? Lo que es excedente, pero excedente de un tipo respecto a otro tipo, no lo que falta, ¿sí? Porque en este universo griego, como en la inmanencia espinosista, no hay falta, ¿sí? Entonces, creo que ahí está el ejercicio de la repetición, ¿no? O sea, la repetición sería finalmente la distribución, ¿sí?, de lo mismo sobre lo mismo, ¿no? Pero es una redistribución, precisamente. Y bueno, ya, eso. Gracias.
Ay, es que ya tenemos el tiempo un poco encima y yo quería cerrar con... es que me hiciste pensar en varias cosas, Ernesto. Pero bueno, no sé si concluir. Les quería poner en un cachito de una peli, pero son 10 minutos, quizás es muy extenso. Pero si no, pues igual les traje un fragmento de Schelling. Podemos retomar la próxima, o sea, podemos continuar la próxima. No te presiones. Bueno, Si igual quieres sí. leerlo de Shelley. ¿Eh? Sí, les leo un cachito de esto de Schelling y nada más para cerrar, ¿va? Esto está en las edades del mundo. Este movimiento se puede presentar también como una sístole y diástole. Es un movimiento completamente involuntario, que una vez comenzado avanza por sí mismo. El recomenzar, el reascender es sístole, extensión, que en la tercera potencia alcanza su culmen. El retorno a la primera potencia es diástole, relajamiento, al que sigue inmediatamente una nueva contracción. Aquí está pues el primer pulso, el comienzo de este movimiento alternante que va por toda la naturaleza visible, de la contracción eterna y de la reexpansión eterna, del flujo y reflujo general. ¿No? Entonces un poco para darle un poco de, no sé, quizás abonar a la confusión general, de pues un poco que está hablando Calazo cuando estás haciendo esta rememoración de todos estos movimientos entre los dioses y hombres, ¿no? Y cómo eso de alguna manera está aconteciendo continuamente en el flujo que produce, ¿no?, la naturaleza, y cómo también eso se refleja en la producción poética, ¿no?, de la propia naturaleza a través del poeta. Y nada más. Voy a insistir en una cosa que dijiste hace rato, que es importante, porque sí hay una diferencia, ¿no? Digamos que hay un paso del orden del sacrificio a justamente este orden, digamos, poético, ¿no? Del arte. O sea, si bien hay poiesis acá, ¿no? Pero digamos que hay un paso ahí donde ya no es el sacrificio, sino ahora es el arte. ¿No? Que es un poco lo que decía yo también de la música, que es muy importante. También por eso entender que estos son conductores, ¿no? Para llegar otra vez a... Pero ya no es el sacrificio, ¿no? Bueno, pues la próxima continúa hasta mí. Voy a dejar